Buenos días, les habla el doctor en ciencias Javier López Fernández, profesor investigador del CEPES de la Universidad de La Habana. La propuesta para el día se titula Entre cultura y diplomacia, presencia turca en Cuba. Asomarse a una nación que no ha dejado de transitar hacia la modernización es un reto. Pero si se trata de una porción geopolítica cuyos orígenes trascienden de una cultura imperial antiquísima, resulta más que todo un desafío. Entender la evolución de la República de Turquía resulta una especie de centrífuga fascinante y enigmática. Para un neófito cuyos orígenes se ubican entre Siria y el Líbano, y hasta estos días ha tenido un acercamiento discreto al asunto, resulta no solo atrayente, también necesario. Máxime cuando el orientalismo no muere, sino que se renueva en sus propios códigos sobre una misma raíz. De ahí el conglomerado de factores que entrelazan cientos de variables y la pasión por la diversidad en que se manifiestan estas influencias. En el año 1231 del lejano siglo III, surgió de un pequeño e insignificante principado lo que es hoy el omnipresente y extendido imperio cultural. En aquel entonces, la pequeña porción de tierra fue germen de la superposición ininterrumpida de fuerzas e intereses en una zona tan volátil como los Balcanes y territorios aledaños. Serbia, Bulgaria, Constantinopla, Bosnia, Albania, Italia, Herzegovina, Montenegro, Anatolia, Egipto, Siria, Palestina, Argelia, Belgrado, Rodas, Hungría, Bohemia, Viena, Irak, gran parte del mar Mediterráneo y del norte de África, Chipre, Túnez, Persia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Irán y Rumanía, recibirían la presencia de la raza trascendente. Entre conquistas, revoluciones y tratados, se fue moldeando el carácter de la actual Turquía y el sentido de nación fue enriqueciendo valores inefables de grandeza muchas veces incomprensibles para un latinoamericano. América no estuvo ajena a los procesos de consolidación de la hoy República de Turquía. Un número importante de embajadas constituyeron avanzadas culturales en la región, a finales del siglo XIX y principios del XX. A la par que se aseguraba el bienestar de los emigrados, eran escrutadas unas tras otras las oleadas independentistas convertidas en información para entender de tendencias y irregularidades de ultramar. Téngase en cuenta que eran países nacientes, dependientes de la estabilidad de metrópolis que solo se dieron a su independencia mediante la confrontación armada y el empuje de los pueblos. En ninguno de los casos fue endeble la atención de embajadores y funcionarios consulares a estos fenómenos. Para la Gran Puerta, nada era ajeno. La atención a los sucesos políticos sociales asociados a la lejana nación turco-otomana acomodaron los intereses de su diplomacia en el Nuevo Mundo. En primera instancia, a fin de proteger a la población de emigrados que evadían los múltiples conflictos internos y el inquietante asedio de Rusia zarista y de Grecia. Al tiempo que se sucedía el flujo cultural de naciones catalizadoras per se de la literatura, las artes escénicas, plásticas, musicales o el diseño de interiores útiles y enseres del hogar para enriquecer la vida en cualquiera de sus escenarios domésticos, era transformado el pensamiento de las poblaciones autóctonas de forma indirecta. Es el caso del modernismo venido de Francia, Inglaterra, España y Norteamérica principalmente. De ahí el orientalismo y la conjugación de pautas que basamentaron la conciencia y el imaginario latinoamericano. La intelectualidad y su capacidad de creación y transformación recibió entonces el acercamiento delicado de aquella raza subyugante. Cuba, en pleno apogeo independentista, no estuvo ajena al fenómeno y sus múltiples formas de influencias. El orientalismo francés y el modernismo hispanoamericano aportaron rasgos y códigos estéticos formales y conceptuales a las costumbres criollas. Actividades económicas y personalidades intelectuales y políticas, como por ejemplo Carlos Manuel de Céspedes y Martí, recibieron estos influjos. Otros elementos fueron recibidos a través del legado islámico español y, por qué no,
la estrecha vinculación entre el orientalismo y el imperialismo en su fase incipiente, constituyendo en su conjunto forja del espíritu independentista y revolucionario isleño. En igual grado y magnitud, subsumidos en la dinámica transcultural, sucedieron observaciones y valoraciones enviadas a la sublime puerta. Seguían de cerca el movimiento nacionalista cubano y las políticas estadounidenses respecto al asunto. Una carta al gran visir Ali Pachá en 1869 reflejaba, entre otros elementos, las manifestaciones de grupos de cubanos en Nueva York en apoyo a los rebeldes en la isla, la reunión del Senado norteamericano donde visualizaban el levantamiento por la independencia y la indicación del presidente Grant de no intervenir en el conflicto hasta que no llegara el momento. No solo el conflicto cubano-español era un reflejo de lo que podía ocurrir en Creta. Las potencias del momento, Inglaterra, Rusia y Francia, en consonancia con Grecia, permeaban el teatro internacional. Había muchas coincidencias entre el manifiesto del 14 de mayo de 1866 de los líderes de levantamiento en aquella lejana isla y el manifiesto del 10 de octubre, 2 años después, promovido por Céspedes en Cuba. Ambos avisoraban la independencia desde matrices y trayectorias similares, demandas populares, manifiestos, parlamentos, asambleas, declaraciones de repúblicas, aprobación de constituciones, apoyos políticos, solicitud de ayuda internacional, campañas y aseguramientos logísticos. Todo ello enriquecía la analogía estratégica. El desenvolvimiento de la situación en Cuba constituía un referente para la conducción del conflicto otomano con Creta, indudablemente, al tiempo que ofrecía patrones, líneas de pensamiento, comportamientos, actuaciones políticas y posibles trayectorias de las potencias que devenían en el tránsito al imperialismo. Téngase en cuenta que también la diplomacia observaba las tensiones crecientes entre España con Inglaterra y Estados Unidos, todas con intenciones visibles en algún momento de la historia en el Imperio Otomano. Los procesos históricos, entendidos en su esencia, pautan códigos insustituibles para la comprensión cultural de las naciones. Turquía hoy no resulta un país ajeno o lejano. Es imposible abstraerse a sus influjos. Del mismo modo nos unen lazos de amistad y la sangre mezclada a través de la emigración. El carácter de los cubanos también fue forjado al calor de las luchas independentistas en las que combatientes otomanos llegaron a ser mambises y ocuparon un lugar significativo en la contienda. Por igual, la gesta libertaria más reciente contó con el heroísmo de descendientes de aquella raza milenaria. Nos queda seguir enriqueciendo, desde lo sublime y a través de la profundización científica, los referentes culturales y raciales del pasado para así proyectar cada vez con mayor certeza los nuevos tiempos que corren. Muchas gracias.